vamos a hablar del tema seguridad y me acompaña un experto del tema, el mayor Felipe Camargo. Bienvenido como siempre. Buenos días, mayor. Buenos días, a las órdenes, saludos a tu audiencia. Bueno, el tema de Darién, un tema que han salido realmente pues una cantidad de inmigrantes que han pasado por Darién que puede incluso superar el récord del año pasado. Eso por un lado. Por el otro, tanto el cartel del Golfo como el Tren de Aragua, pues, llevándose beneficios extraordinarios, y los dos cancilleres, tanto la de Panamá como el de Colombia, pues rechazando ese artículo demoledor del New York Times, que ninguno de los dos países está cooperando como debe en, pues, darle una ayuda humanitaria a estos inmigrantes. ¿Cómo ves esta situación? Sobre todo que a ustedes les tocó, pues, un poco controlar la gran migración, la bomba migratoria, que me recuerdo que le llamaban en ese momento, que supuestamente vendría de Nicaragua debido a la guerra. Bienvenido y buenos días. Ok, buenos días. El problema de la frontera se magnifica ahora porque el tema migratorio es de alta intensidad en la campaña política en desarrollo en los Estados Unidos y es un tema neurálgico para nuestra situación interna. La proyección internacional saltó a los medios de comunicación con unas publicaciones en New York Times donde denuncia muy grave el informe de la Human Rights Watch Sí. y los Médicos Sin Fronteras. Entonces, ese es el contexto donde vamos a ver la presión que aumentó. La presión viene de Estados Unidos hacia Panamá, hacia nuestras autoridades. La situación hay que entenderla de que en el marco de la última visita del canciller de Colombia, Sí. el señor Luis Gilberto Murillo es un experto de fronteras, fue gobernador del Chocó y ha trabajado por muchos años en Washington. Es inclusive cuando Petro lo nombró canciller, tuvo que renunciar a la nacionalidad norteamericana. ¿Qué quiero decir con esto? Que el señor Murillo, el canciller colombiano que pasó por Panamá la semana pasada, es un profundo y amplio conocedor de la situación de frontera de Panamá con Colombia. Es que darle el valor a ese señor. Sí. Cuando nosotros estábamos en la época antigua, los militares, nosotros siempre tratábamos con los políticos y nos ponían siempre un experto de frontera. Ni me acuerdo cómo se llama, un coronel del ejército colombiano. Ahora pasó igual. Entonces, el problema es que en Colombia sí están atacando a partir de un poco tiempo para acá, atacando a las organizaciones criminales, al clan del Golfo, duramente. Es más, he escuchado declaraciones de Petro donde dice que le manda mensajes muy duros a las bandas, al clan del Golfo, a los mexicanos, en sí. En Colombia están atacando a las bandas, que es el mismo método que usó Bukele de atacar a las bandas internas para poder tomar control de su país. Entonces, nosotros no estamos haciendo el mismo trabajo de atacar. Atacar es hacer operaciones ofensivas usando métodos de guerra, métodos militares. No podemos quedarnos en el discurso y después que viene el canciller de Colombia, dice que atacamos y destruimos unos campamentos una noticia que sacó el Senafrón la semana pasada, que para mí fue un parche para tapar la visita de los colombianos y tapar los informes del New York Times. Entonces, tenemos que ser más activos en nuestra frontera, atacar, neutralizar los coyotes con acciones directas. Esos campamentos ya estaban vacíos. Esos campamentos todos están ubicados por satélite. Entonces, nos quieren seguir vendiendo las autoridades panameñas, el ministro Pino, la señora Samira de Migración, yo fui directora de Migración, conozco cómo se maneja eso, de que la frontera de nosotros hay que seguir manejándola con el discurso ese que darían una cosa que tienen ahí toda extraña, que no les ha dado resultado. La solución es, mientras nosotros estemos en campaña política, y eso lo va a entender perfectamente Colombia, cerremos nuestra frontera por 90 días y declarar estado de sitio en la frontera, cosa que las tropas del Senafrón pueden actuar sin estar buscando al fiscal, sin estar buscando a las autoridades legales. Entonces, el gobierno actual de Panamá
tiene en sus manos esta situación. Es decir, pero Puede ¿cómo? Es resolverlo, decir, pero hay que tener decisión, carácter y voluntad. porque a la larga uno la de Paso Canoa se puede cerrar, pero, o la de Zigzaola, pero la de Darién, ¿cómo cerrarla si no hay ni siquiera un hito que se sepa en medio de la selva si yo estoy en territorio panameño o estoy en territorio colombiano? Mira, hay bases binacionales Panamá-Colombia. Esas bases binacionales tienen que ponerse en función del tranque de la frontera. Sí, hay métodos tácticos aplicando métodos militares. Simple, ellos lo saben. El Senafrón sabe cómo hacerlo. Se cerró la frontera cuando la pandemia. Ahora, los psicólogos y los que son benefactores de los migrantes te han vendido ese cuento y le han vendido el cuento al país de que es imposible cerrar la frontera. La frontera se puede cerrar. ¿Ah? Tú le haces una campaña de relaciones públicas en Venezuela, en Ecuador, en esos países, inclusive la frontera de Panamá está cerrada y comienza a disminuir el flujo, pero mientras la frontera de Panamá sigue abierta, el flujo va a continuar y aumentar la presión hacia los traficantes, los coyotes. La Iglesia Católica lo dijo hace como mucho tiempo atrás, hay que atacar a los coyotes. Atacar significa aplicar el método militar, defensa de la frontera. La frontera no se defiende con cuentos, con historia, con política. La pregunta es, ¿qué tanta incidencia tiene esa migración descontrolada en el crimen en Panamá? Es decir, ¿se está entrando también criminales a delinquir en Panamá por esta ola migratoria? Claro que sí incide. Y no es de ahora, eso tiene ya 5 o 6 años, está pasando gente por aquí. Y algunos se quedan y tienen que recoger dinero para seguir su ruta. Además es un método que usó Fidel Castro con el María cuando usó un montón de lumpen que sacó de Cuba y se los infiltró a los norteamericanos. Así mismo está haciendo Maduro con el tren de Aragua, donde el tren de Aragua ahorita está pasando y está llegando a Estados Unidos. O sea, sí hay una incidencia en nuestra seguridad interna. O sea, yo siempre he dividido la seguridad en el frente externo y el frente interno. Sí está influyendo en nuestro frente interno ese pasaje de personas. ¿Ah? Como es que en Estados Unidos han salido noticias hace poco de que han cogido allá en la frontera en Texas a mareros, a gente que viene del sur, a terroristas que pasaron por aquí. Esto es noticia pública. Entonces el gobierno de Panamá, Pino, el ministro Pino, sale diciendo que han aplicado toda la tecnología de identificación de rostros. Si eso estuviera trabajando, funcionando al 100%, nosotros fuéramos la frontera más extrema al sur de los Estados Unidos y así no está funcionando. Con los gringos hay que llegar a un acuerdo. Nosotros vamos a defender tu frontera en función de tus intereses nacionales en Estados Unidos. Pero tienes que darnos mayor respaldo y mayor capacidad de acción con nuestro personal. Pino habló de que iban a usar 8 helicópteros a principio de año. Eso es propaganda, eso es blofeo. ¿Dónde están los 8 helicópteros patrullando la frontera de Panamá con Colombia? No existen. Cuento, historia. ¿Cómo se protege un área tan densa, tan grande, pues como los recursos de un país como Panamá? Te hablé de las bases binacionales que existen en estos momentos en la frontera. Pones patrulla, pones emboscada y amenazas con que vas a tomar medidas muy duras contra todo el migrante que entra. ¿No? Pero si tú no usas, un léxico humanitario, Pipe, en el tema que la inmigración es humanitaria, no, la migración para Panamá es un problema de seguridad interna de Panamá. Pero en eso cambió el discurso de Pino hace como un mes y el de la directora de migración. Eso no es una migración humanitaria, es una migración que afecta a los intereses de la seguridad interna de Panamá. Porque todos los países están cerrando su frontera. México, con Guatemala, están poniendo dificultades. Estados Unidos están poniendo dificultades. Entonces va a llegar un momento en que la migración que subió para el sur, para el norte, nos va a rebotar y nos va a entrar ahora por Paso Canoa. Y vamos a tener las dos fronteras bloqueadas. Porque tenemos un discurso muy débil el discurso de Panamá. Sí, que hay que buscar el apoyo internacional. Comienza a apretar medidas en Panamá para que tú veas cómo los migrantes dicen, no podemos pasar por Panamá. Pero si vuelvo y repito, el discurso del gobierno actual, del presidente Cortizo, es débil, flojo, para el manejo de una política de frontera. Pero, es decir, yo creo que esa debilidad se demostró
con la quema del lugar este que era para que los inmigrantes descansaran cuando entraban a Panamá. Es decir, le prendieron fuego. Por ¿Qué supuesto, señal tú estás eso fue una mandándole de que debilidad ahí? absoluta. Las novedades que han sucedido en la frontera en los primeros 3, 4 meses del año 2024 son varias y muy serias. Un ataque, un incendio, un campamento, que todavía no se sabe. Esos tipos eran un poco de maleantes que el mismo método de los marielitos comienzan a prender campamento y hacer destrozos. ¿Y cuál fue la respuesta del Senafrón? No, hay que seguir tratándolo como migrantes. No, ya son criminales. Hay que aplicarle la fuerza del Estado panameño a esos extranjeros. Mientras nosotros como panameños no le ponemos las reglas de Panamá al extranjero, que está de paso, entonces somos un país débil. Hubo un accidente donde un montón, se ahogaron unos extranjeros que en Punta Carreto dijeron que eran de Irán. Sí. Ha aumentado, pues. Y nosotros tenemos que atacar a los coyotes. Los coyotes hay que declarar los objetivos militares. Son blancos de interés de inteligencia militar. Los coyotes, que sepan que si los cogemos pueden ser dados de baja. Pero tenemos el discurso débil. No atacamos a los coyotes con fuerza del poder del Estado panameño defendiendo sus fronteras. Hay que ser firmes y dignos. Bueno, lo cierto, Pipe, es que pues muchos están aplaudiendo, bueno, esa dicotomía que hay en la mayor parte de los países, seguridad versus libertad. Y por ejemplo, en El Salvador, gran parte de la política, del liderazgo político que tiene el presidente Bukele es exactamente por esa mano dura contra las organizaciones criminales. La pregunta es, pues, ¿pueden venir esos mareros, pues, en esa migración que puede venir desde Centroamérica a Panamá por Paso Canoas y no al revés como estamos recibiendo ahora? Totalmente de acuerdo, porque es que Bukele aplicó el mejor método y te lo voy a explicar. Bukele atacó las bandas. Primero, antes que eso, hizo la limpieza de toda la corrupción interna en las fuerzas policiales, fuerzas del ejército salvadoreño. Entonces, para atacar a las bandas, se dedicó todos sus esfuerzos a fortalecer el frente interno de Salvador, que nosotros en Panamá nos hemos dedicado a coger, a darle mayor prioridad al frente externo, interdicción de droga, y el frente interno ha sido debilitado y por eso las bandas están atacando en este momento. El ataque a los sicarios de Monagrillo y el otro caso en Perigano, un poco de niños heridos, es porque los bandoleros panameños, las bandas se sienten tranquilos, nadie lo está persiguiendo, a pesar de que la policía todos los días saca una comunicación. Las bandas hay que aplastarlas como hizo el señor Bukele. Eso no lo pudo hacer el señor Noboa en Ecuador y por eso fracasó. Noboa debió haber limpiado las Fuerzas Armadas y las policías de corrupción y la penetración del crimen organizado ecuatoriano y después aplastar las bandas. Llevan 4 meses y todavía no toman el control de Ecuador. Entonces, la política de Bukele no es una política retórica, sino es destrucción de las bandas, pero primero hago una limpieza interna a mi organismo de seguridad e inteligencia. Es decir, no se puede ser Bukele si no tienes un ejército al lado. Sí, pues la gente aquí cree que puede ser Bukele porque van a andar con un hacha o que voy a dejarme la barba, voy a andar vestido como Bukele. Es decir, si uno no tiene un ejército disciplinado al lado, por más Bukele que quiera hacer, no lo puedes hacer. Esa conclusión es exactamente, si tú no tienes un poder militar, un poder policial, con experiencia, con decisión, con capacidad de usar la fuerza del Estado. Ahorita compraron 5,000 pistolas para los policías. Yo le pregunto a los policías cuántas armas están desgastadas de los tiroteos que han hecho, por lo menos en el Tiro Blanco. No, nuestras fuerzas policiales todavía son débiles frente a los maleantes. No le dan órdenes. El poder político de este gobierno, donde el presidente, el ministro de Seguridad, no le han dado una orden de respaldo al uso del empleo de la fuerza letal a los policías. Entonces los policías también están en una situación con una camisa de fuerza. Lo que tú dices de Bukele es exactamente. El ejército salvadoreño, un ejército victorioso, derrotó a una guerrilla muy poderosa después de casi muchos años de guerra. Entonces, si no tenemos una fuerza armada panameña o un Senafrón o una fuerza de policía que el maleante sepa que le va a dar palo, plomo y garrote, entonces estamos por gusto porque son demasiado, como le decimos el término militar, son demasiado mamá tetona. El soldado no puede ser mamá tetona y el policía, en todas las policías del mundo matan gente.
garrotean gente. En Europa, en Francia, cuando, como aquí habla Pino, de que en Francia las cargas de la policía francesa para disolver las manifestaciones son muy duras. es garrote, garrote. Pero aquí nos hemos ido al extremo de la defensa de los derechos humanos y ahora hemos quedado en manos de que las bandas hay que proteger los derechos humanos y a los sicarios. Bueno, es que ¿cómo uno puede pasar, Pipe, de darle dinero a las pandillas ahora a darle garrotes? Es decir, no olvidemos que esas pandillas tuvieron 5 años de luna de miel con el gobierno de Juan Carlos Varela. 5 y en esta también, llevan 10 años. Yo te pregunto cuántos maleantes hay muertos que la policía en acción de acto de servicio ha dado de baja. No llegan ni a 5. Unos cuantos ahora en el Senafrón que están eliminando en la frontera porque la situación lo está desbordando. Esto viene de una mamá tetona del gobierno, de muchos gobiernos atrás, porque esa política cambió después de la invasión, porque nosotros los militares nos acusaron de que éramos violadores de derechos humanos. Yo pagué 7 años y medio de cárcel. Entonces yo conozco esa política impuesta. Y esa política la impuso la democracia cristiana, hoy Partido Popular. Entonces el Partido Popular, que fue el ministro de Gobierno de Justicia, Ricardo Arias Calderón, le impuso esa camisa de fuerza a la policía actual. Y la policía actual todavía está heredando esa situación. No, al maleante hay que respetarle todos los derechos humanos, al criminal y al sicario, pero la víctima que cargue con su muerte. Entonces, la pregunta aquí es... hay que cambiar la mentalidad esa de que el maleante ¿qué respeto humano tú le puedes respetar a un maleante que mata a chiquillo y tira chiquillo cuando va a tirar bala a un estadio de Monagrillo? No tiene perdón de Dios y que me llevo al que iba a buscar y a los que están por delante. Los daños colaterales no me interesan. Entonces esa es la misma política para atrás. Tú mataste. El que hierro muere, al hierro mata. La pregunta, Pipe, firmes. Es también, ¿qué tan penetrada está la policía por el crimen organizado? Bastante, por eso yo en mi plan de trabajo que he puesto a circular, diseño 3 métodos. Eso funciona en todos los países. La inteligencia militar, que es para atender el tema de la frontera, exclusivamente para que la aplique el Senafrón en operaciones de campo. La inteligencia policial, que la va a aplicar la policía, que es para hacer casos de acuerdo a crear un dossier para que vaya a la ley. Y la contrainteligencia para que investigue todas las acciones y defensa del Estado panameño en las oraciones en los funcionariados públicos, llámese ministerio, directores, fuerzas públicas. La contrainteligencia es la más poderosa en Cuba y en Venezuela. Ese es un método represivo. Eso funciona. Entonces, si en Panamá no hay contrainteligencia, el Consejo de Seguridad es un fracaso. El Consejo de Seguridad se ha dedicado a hacer espionaje político. Se suponía en la teoría del gobierno cuando entró después de la invasión que el Consejo de Seguridad iba a tener funciones de contrainteligencia. Nunca ha sido así, porque ellos tienen la capacidad de intercepción telefónica y es a partir de esa intercepción telefónica y las comunicaciones que tú comienzas a poder a desarrollar blancos de interés para neutralizar, porque la contrainteligencia es básica. Eso lo aplicó Bukele. Bukele aplicó eso, la contrainteligencia en sus Fuerzas Armadas, ubicó los penetrados y comenzó a purgarlos, pero no tenemos contrainteligencia. Entonces, el amiguismo que hay dentro de la fuerza pública es excesivo. Ay, yo cometí un error, te voy a ascender a los 4 años. No, el jefe de zona, yo uso este ejemplo, el jefe de zona de Herrera, que no cumplió sus funciones porque no había un policía, una ronda, en un acto público, un estadio, porque no fue un puesto pago. Estos policías se han acostumbrado a que si uno le pagan el servicio, no lo cubren. Así pasó en los carnavales, así pasa en todas las actividades de la cinta costera, para fortalecer el wifi, coffee, no sé qué, una cuestión que tienen ahí para recoger fondos. Entonces, el jefe de zona de policía de Herrera tiene que ser investigado. ¿Por qué tú falló tu mando? ¿Por qué falló la inteligencia? No había un policía, una ronda ahí. Los sicarios todavía lo están buscando en Herrera. Vaya. Bueno, don Felipe Camargo, como siempre, un placer estar contigo esta mañana. Buenos días, a las órdenes. Así es.